Hola amigos, soy Justo Orozco del canal de YouTube llamado That Scripture Life, que traducido es Esa Vida Bíblica. Esta es la segunda parte de las series Fundamentos de la Biblia, donde estamos viendo las doctrinas más esenciales de la Biblia. Y hoy examinaremos la doctrina llamada depravación total, también conocida como la incapacidad total, que es el primer punto de las doctrinas de la gracia, que también es conocida como el calvinismo. ¿Qué dice la Biblia acerca de nuestra naturaleza humana? Entérate hoy en That Scripture Life. Y si te gustaría ver más videos como este, por favor suscríbete a mi canal y toca la campanita, así no te pierdes ni un solo video. Ok, me gustaría empezar con este pensamiento. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las consecuencias para Adán y Eva fueron tan severas? Porque a veces uno piensa, pues, hay pecados peores en el mundo, ¿verdad? Ellos solamente comieron de un fruto. En realidad merecían ellos su castigo de que se les iba a hacer difícil producir su comida, que la mujer iba a tener gran dolor en dar a luz a los niños. Y hasta que toda la raza humana fuera puesta bajo una maldición. Y contesto esta pregunta en dos partes. Número 1, lo más grande que es la persona contra la quien pecas, lo más grande que es tu castigo. Por ejemplo, si tú me pegas a mí, tal vez pasarías una noche detenido. Pero si tú le pegas a un presidente, sería un asunto completamente diferente, ¿verdad? Pero Adán y Eva pecaron contra el soberano del universo. Su castigo tenía que ser sumamente grande, porque el Dios contra quien pecaron es grande. Ahora, lo más que conoces de Dios y lo más grande que sea tu vista de Dios, verás en realidad cuán clemente Dios fue en su castigo hacia ellos. Pero hablaremos más de esto luego en este video. Y número 2, Adán rompió el pacto. En Génesis capítulo 2 vemos que Dios inició un pacto con Adán al que le llamamos el pacto de obras. Veamos Génesis capítulo 2 del 16 al 17, dice así: Y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces, cuando Adán y Eva comieron del fruto de ese árbol, no solamente desobedecieron al Rey del universo, pero también rompieron el pacto que Dios había hecho con ellos. Obedece y vivirás, desobedece y morirás. Ahora, piensa en esto. Dios mató a Adán y a Eva inmediatamente, como los términos del pacto indicaban. No, les demostró su gracia. Los vistió con pieles de animales, los dejó vivir otro día y hasta les prometió que un día iba a venir un Salvador que los iba a redimir. El punto es este: los seres humanos han pecado contra Dios, hemos fallado de gran manera. Pecamos contra el ser más grande del universo y rompimos su pacto. Entonces nuestro castigo sí es severo en un sentido, pero cuando comprendes quién Dios es y cuando entiendes que merecíamos peor que eso, es ahí cuando apreciarás la gracia de Dios hacia ti. Él es mucho más clemente de lo que comprendemos. Ahora, la doctrina de la depravación total es el fundado de las siguientes 4 doctrinas. Es posible que tú escuches este video hoy y te pongas de acuerdo de la depravación del hombre, pero después, cuando lleguemos a la gracia irresistible y la expiación limitada, dirás: no, ese no es mi Dios. ¿Un Dios que elige a unos y no a otros? Un Dios que basa su elección del hombre conforme a su propia voluntad y no conforme a la voluntad de sus criaturas. No, ese no es mi Dios. La pregunta no es por qué Dios salva a unos y no a otros. La pregunta es por qué Dios salva hasta a un violador de pacto.
La santidad de Dios demanda traerte a la justicia y en vez de eso, Dios te muestra su gracia al costo de la sangre de su Hijo unigénito, nada más ni nada menos. Todo eso solo para salvar a un pecador. Tenemos que entender la doctrina de la depravación total. Entonces, ¿qué es la depravación total? Esta doctrina enseña que por causa de la desobediencia de Adán, toda la raza humana entera ha sido contaminada con el pecado al punto de que nuestros seres enteros han sido afectados. Nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras inclinaciones y sí, hasta nuestro albedrío ha sido encadenado por el pecado. Somos esclavos del pecado. Romanos 3 del 10 al 18 dice: como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. El mundo te dice, y las religiones falsas te dicen, de que el ser humano es generalmente bueno. Has escuchado de que todos tienen un poquito del bien y un poquito del mal en sí mismos, y que todos tienen la habilidad de hacer el bien. Ahora, en las doctrinas de la gracia sí reconocemos que el ser humano puede hacer algo bueno desde un punto de vista humano. Reconocemos que hasta los no creyentes hacen cosas nobles, humanamente hablando, y le dan a los pobres, le dan al desamparado, le dan comida a los hambrientos. Pero la realidad es que ni esas cosas nobles son buenas desde la perspectiva de Dios, porque las normas de Dios son más grandes que las nuestras. Hasta nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia ante Dios. Y como dice Romanos 14:23, todo lo que no procede de fe es pecado. Sí, amigos, hasta dar al pobre sin fe en Jesucristo es pecado ante Dios. Hacer algo noble por tus vecinos o tus amigos sin fe en Jesucristo es pecado ante Dios. ¿Por qué? Porque cualquier obra que hace el bien para tu vecino, pero no hace el bien hacia Dios, es una obra que glorifica al hombre y no glorifica a Dios. Y hay un nombre por el acto de glorificar a la criatura en vez de glorificar a Dios. Se llama la idolatría. Pregúntate esto: ¿tus obras glorifican a tu vecino? ¿Te glorifican a ti? ¿O glorifican al Dios cuyo pacto rompiste? Mira, yo tengo un problema y tú también tienes este problema. No amas a tu vecino tan bien como te amas a ti mismo. Pero tenemos un problema más grande. No amamos a Dios como Él merece ser amado. Así que ya rompimos el primer y segundo mandamiento más grande: amar a Dios y amar a tu prójimo. No puedes glorificar al Dios en el que no crees, no importa qué buena sea tu obra. Entonces, ¿entiendes qué grave es nuestra situación pecaminosa? Jesús también nos revela la depravación de nuestros seres. Él dice, bueno, de una perspectiva humana, tal vez no eres asesino, pero de la perspectiva de Dios, ¿eres odioso? El que odia en su corazón es culpable de matar. Y de la perspectiva humana, tal vez no eres adúltero, pero de la perspectiva de Dios, miras a una mujer para codiciarla, entonces eres culpable del adulterio. Entonces entiende nuestra situación miserable. Las normas de Dios son mucho más altas que las nuestras y ninguno alcanzamos su gloria. Y es más,
La Biblia nos dice que hasta odiamos sus normas. Romanos 8 del 7 al 8 dice: la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Estas son palabras difíciles, pero son las verdades puras de la Biblia. Nosotros odiamos a Dios. La oscuridad odia la luz. Odiamos tanto a Dios que cuando Él vino a nosotros lo crucificamos. Ciertamente somos enemigos de Dios. Y este texto puede ser usado para definir a lo que nos referimos cuando decimos depravación total o incapacidad total. El ser humano no se sujeta a la ley de Dios, no quieren la ley de Dios y ni siquiera pueden sujetarse, son incapaces de sujetarse a la ley de Dios. ¿Recuerda cómo empezamos estas series? Dije que para comprender las doctrinas de la gracia, primero tenías que entender una verdad más grande: la soberanía de Dios. Dios reina el universo, Él hace lo que le place. Juntemos todo esto. Dios soberanamente crea el universo. Él crea el hombre y la mujer, les da el aliento de vida, les da dominio sobre la tierra, inicia un pacto con ellos, y esas criaturas del polvo tienen el audaz de rebelarse contra ese Dios. Entonces pregúntate esto: ¿qué debería hacer un Dios soberano con nosotros? ¿Predestinar a un pueblo elegido para adopción como hijos? ¿Tener misericordia del que Él tendrá misericordia? ¿O tener compasión del que Él tendrá compasión? ¿Mandar a su Hijo para morir en lugar de todos aquellos que el Padre le dio? Absolutamente no. La pena del pecado es la muerte. Merecemos nuestro castigo. Pero ¿qué es lo que sí hace este Dios soberano con nosotros? Predestina a un pueblo elegido para adopción como hijos. Tiene misericordia con el que tendrá misericordia, y tiene compasión con el que Él tendrá compasión. Y manda a su Hijo para morir en el lugar de aquellos que el Padre le dio. Durante la vida terrenal de Jesús, Él cumplió el pacto que nosotros nunca pudimos cumplir. Y el Señor quebrantó al cumplidor del pacto por el bien del violador del pacto. Ese es el amor de Dios hacia nosotros. Entonces retén todo esto en mente para las siguientes semanas, cuando examinaremos las otras 4 doctrinas de la gracia. Entonces, ¿cómo podemos usar estas verdades para vivir esa vida bíblica? Número 1. Crece en el arrepentimiento. El arrepentimiento no es una cosa singular que tú hiciste hace 10 años que te convirtió en un cristiano. El arrepentimiento es el grito continuo de un corazón contrito ante su Dios. Y mientras sí es cierto que el cristiano es caracterizado por el amor y gozo y paciencia y todas esas cosas buenas, también es cierto que el cristiano es caracterizado por un aumento en el arrepentimiento. Número 2, pierde toda confianza en sí mismo. Tu confianza completa debe ser en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Y si no eres cristiano, escucha bien: tus buenas obras no te salvarán. Tu espiritualidad no te salvará. No eres una buena persona que a veces peca. No, fuera de Cristo todo lo que haces es pecado. Necesitas a alguien que te rescate. Necesitas la obra completa de Jesucristo. Él vivió la vida que no pudiste vivir. Él murió la muerte que tú merecías y resucitó de entre los muertos para darte la salvación. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Y si eres cristiano, sí vas a producir buenas obras porque el Espíritu Santo vive dentro de ti. Pero no pongas tu confianza
en esas obras. Ellas simplemente son el fruto de lo que Cristo está haciendo en ti, pero no son el medio por el que serás salvo. Y número 3, regocíjate en la gracia de Dios. Si la depravación total es cierta, significa que Dios realmente te escogió por ningún mérito tuyo y fuera de alguna decisión tuya. De hecho, tú ya habías tomado tu decisión, escogiste la muerte y el pecado, pero Dios demostró su amor hacia ti en que aún siendo pecador, Cristo murió por ti. No puedo pensar en algo mayor para darte gozo a pesar de tus circunstancias hoy. Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos acerca de la depravación total y cuáles textos bíblicos te dan la confianza en lo que crees? Por favor, déjame un comentario respetuoso en este video, me encantaría escuchar tus pensamientos. Bueno amigos, si te gustó este video, no olvides en suscribirte a mi canal, dale like a este video y compártelo con tus amigos. Nos vemos en el próximo video, hasta pronto.